Amados hermanos, cuánta necesidad tenemos de verdaderos hombres que vivan la verdadera religión. Lamentablemente, a pesar de haber grandes hombres en la historia que se han esforzado por vivir la verdadera religión, a pesar de aquello, estos hombres no han podido cumplir a cabalidad como corresponde, a causa del pecado en nosotros. El Señor Jesucristo es el único y perfecto hombre que pudo vivir y enseñar y exponerse a la verdadera religión. En estos tiempos tenemos la posibilidad de poder mirar grandes hombres de Dios. Grandes hombres que se han esforzado al máximo para poder vivir esta verdadera religión, pero que fallamos. Por lo tanto, nos es necesario y será indispensable atesorar esta enseñanza del Señor Jesucristo con respecto a cómo vivir la verdadera religión. Y lo vamos a ver por medio de 3 encabezados generales o principales. Y así que los que tienen la buena costumbre de anotar, anoten por favor, hermanos. Estos 3 encabezados tienen que ver con que la verdadera religión va en busca de los necesitados. En primer lugar, eso es lo que vamos a ver de mi tema, que la verdadera religión va en busca de los necesitados. En segundo lugar, la verdadera religión atiende las necesidades de estas personas necesitadas. O sea, no solo los busca, sino que está presto a suplir estas necesidades en lo que más pueda. Pero en tercer lugar, vamos a ver que la verdadera religión no se enorgullece en servir a los demás o en lo que hace, sino que busca la gloria de Dios. Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo. Lo podemos ver de una manera, lo vamos a ir viendo a medida que desarrollamos nuestro estudio. Por lo tanto, nosotros necesitamos mirar, antes de poder continuar, permítame leer lo que he puesto en mi introducción. Después de estar en la sinagoga, el Señor Jesucristo enseñando a los líderes religiosos cómo es que se tiene que practicar la verdadera religión, Él les va a enseñar ya con un ejemplo práctico. Con lo que el Señor Jesucristo va a hacer en este momento, va a ser el foco que más alumbra para estos hombres. Estos líderes religiosos, enemigos del Evangelio, eran sin compasión, sin misericordia, ya lo dijimos antes, para con quienes ellos consideraban pecadores y que verdaderamente lo eran estos hombres. Estos hombres eran pecadores, pero ellos necesitaban la misericordia. Estos hombres vivían sin esperanza. Los líderes religiosos estaban llamados a darles esperanza. Pero no fue así. Estos líderes religiosos habían abandonado a la sociedad pecadora, enferma y con muchas necesidades en el ataúd de los abandonos, en el sótano del abandono. Y Cristo les va a enseñar lo contrario, que es verdad que esta sociedad era pecadora, que es verdad que esta sociedad tenía necesidad, pero que entonces ellos como voceros de la verdad, como líderes de la verdadera religión, ellos tenían que ir a buscar a los necesitados y no abandonarlos. Así que es por eso que vamos a estar enfatizando en estos temas importantes. Yo les dije que en primer lugar nosotros íbamos a mirar que Cristo salió en busca de los necesitados. Versos 7 y 8, note lo que dice allí. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Note que el Señor Jesucristo estaba teniendo un tema allí, un problema con los líderes religiosos, pero esta gente, había una necesidad grande fuera de la sinagoga. Podemos ver cómo el Señor Jesús se hace un espacio para poder bendecir a los necesitados. Él les habló a los líderes religiosos con la verdad, fue puntual,
los exhortó, no se dejó intimidar. Jesucristo no estaba huyendo de estos líderes religiosos de ninguna manera. Jesucristo no estaba lleno de temor ante estos hombres, no fue así. Lo que hizo el Señor Jesucristo fue avanzar hacia aquel grupo masivo y mayoritario que tenían gran necesidad de escuchar la verdad del Evangelio. Él fue hacia aquellos que verdaderamente reconocían su condición y necesidades. A gente que venían de todas partes, como aquí nos dice, a causa del testimonio de Cristo. A diferencia de los escribas y fariseos, que viendo el poder, la deidad y benignidad de Cristo no creyeron. Pero estas personas sí creyeron, esta multitud de la cual nos habla el verso 7 y 8. No todos creyeron en el sentido salvífico, pero creyeron. Al menos creyeron que Cristo podía solucionarles sus necesidades físicas. Tenían una ventaja estos hombres a diferencia de los maestros religiosos y enemigos del Evangelio. Así que el Señor Jesucristo salió a suplir las necesidades de las personas de muchos lugares. Pero el Señor Jesucristo salió de este lugar, no se quedó confrontando a estos hombres, sino que salió a buscar necesitados de todo el mundo, como lo expresa Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo salió a cumplir su ministerio. A diferencia de los líderes religiosos que se encapsulaban en sus grandes estudios, en las sinagogas y en diferentes lugares de los más dotados, de los pudientes de aquel entonces. Ellos se encapsulaban para seguir estudiando diferentes temas y abandonaron el propósito de Dios de alcanzar al mundo perdido. Cristo Jesús no se quedó en un estudio simplemente discutiendo y confrontando. Cristo Jesús salió a las naciones donde estaba la necesidad. Este evangelio no estaba limitado nada más a los perímetros judíos, como muchos de estos líderes religiosos lo entendían y lo interpretaban, sino que iba a ser conformado con personas de todo el mundo. Lamentablemente, los judíos se perdieron en comprender esta realidad de que la salvación no era nada más para ellos. No entendieron toda la promesa de Abraham cuando dice de que por medio de la simiente de Abraham, Dios iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Ellos se perdieron y no entendieron de manera clara la promesa de Abraham. El apóstol Pablo en el libro de Tito 2:11 va a decir, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que estos líderes religiosos de los cuales ya hablamos, ellos no salieron a mirar las necesidades que existían en todo el mundo, pero Cristo salió, fue a buscar a estas personas para poder atenderlos, para darle un espacio en su despacho, para darle un tiempo de su agenda y escucharlos y hacerles ver que había esperanza. Esto los llevó a estos hombres, líderes religiosos, enemigos del Evangelio, a ser egoístas, a ser exclusivistas con el mensaje de salvación y a poner grandes barreras entre ellos y los gentiles. Así que fue por eso que el Señor Jesucristo salió a buscar a los necesitados para poder cumplir el propósito de Dios de hacerse un pueblo de toda lengua, raza y nación, llevando el mensaje de salvación a estas personas. Pero el literal B de mi primer punto, mi literal B dice que el Señor Jesucristo también buscaría un espacio para que no sean desechados y escuchen la verdad del Evangelio. Por eso salió de la sinagoga. Cuando hablo de un espacio, estoy refiriéndome a un espacio geográficamente hablando, que se preste para que todo este gentío pueda escuchar. No olvidemos que la sinagoga
era un lugar grande, pero no se prestaba para albergar a toda esta gente que venía de diferentes lugares para escuchar el mensaje de salvación del Señor Jesucristo. Y por eso fue necesario que el Señor Jesús salga de este entorno de la sinagoga para que muchos escuchen sus verdades. La mayoría de las concurrencias en las sinagogas estaba más bien conformada por judíos, a tal punto que los gentiles no tenían mucha cabida y eran cuestionados y eran mal atendidos en este contexto. Y estos eran exclusivistas, estos judíos, como ya lo vimos en su cuestionamiento a Cristo al comer con publicanos y pecadores. ¿Se acuerdan eso? Como ellos dicen, no, ¿cómo es posible que usted coma con publicanos y pecadores? Así que había un rechazo, estos eran exclusivistas. Cuando decimos que estos hombres eran exclusivistas, los enemigos del evangelio, y no practicaban la verdadera religión, estos hombres hacían un rechazo bien marcado de los judíos hacia los gentiles. Es por eso cuando el Señor le da una revelación al apóstol Pedro en el libro de los Hechos 10:28, el apóstol Pedro no entendía. Y el apóstol Pedro le decía a Dios, ¿cómo es posible que me envíes donde este hombre, donde Cornelio este gentil? ¿Cómo siendo yo un hombre de labios puros voy a ir a donde un inmundo? Y fue allí donde el Señor Jesús, donde Dios le dice, lo que yo he creado no lo llames tú inmundo. Por lo tanto, estos hacían un rechazo, los judíos hacían un rechazo hacia los gentiles, pero Cristo salió y atendió esta necesidad espiritual que había en las naciones. También podemos ver en el caso de la mujer samaritana, cuando habló con el Señor Jesucristo, ella expresa una palabra que nos hace ver que había una distinción, una separación. Ella dice, porque judíos y samaritanos no tienen ningún trato, no pueden llevarse entre sí. Así que había una división social a causa de un mal entendimiento en la mente judía con respecto al mensaje de salvación. Pero Cristo Jesús salió y quitó todas esas barreras. Mucha gente, pero también mucha gente, estamos diciendo que el Señor Jesús fue y buscó un espacio donde poder atenderlos. Decíamos que en la sinagoga había un rechazo que estaba bien marcado por los judíos, pero también había una barrera propia de parte de los gentiles. ¿Por qué? Porque mucha gente no iba a entrar en la sinagoga, pues no cabría tampoco el espacio para hacerlo. Pero aparte del espacio, los gentiles sentían ese rechazo, percibían ese rechazo que los judíos le hacían, entonces era difícil que ellos vayan de una manera abierta, sin prejuicios, a escuchar el mensaje en la sinagoga. Y fue por eso entonces que el Señor Jesucristo, de una manera perfecta y sabia, se hizo un espacio donde los gentiles puedan escuchar, donde toda esta gente pueda escuchar, donde se preste para poder enseñar la verdad. Y dice que se fue a la orilla del mar, a las riberas del mar, a la playa, allí en Galilea. Y la mayoría de las personas que venían a Cristo eran personas con muchas necesidades y pobres. Ellos eran rechazados por estos líderes religiosos, los cuales en la mayoría de los casos eran desechados por los políticos y líderes de aquellos tiempos. Pero en el literal C de lo que estoy comentando, hermanos, también necesitados de la verdad, de las verdades de sus enseñanzas. Por eso salió el Señor Jesús, porque había gente necesitada de las verdades de sus enseñanzas. Algunos otros necesitados de su poder y otros del perdón verdadero. Así que fue necesario entonces que Cristo Jesús saliera de ese entorno, no se quedara discutiendo con los líderes religiosos, y fue y atendió la necesidad de estos hombres. Los líderes religiosos criticaban y desechaban a los necesitados y gentiles. Eso ya nosotros miramos, hermanos, como los que estaban enfermos eran excluidos de la sociedad.
lógicamente excluidos porque tenían enfermedades contagiosas. Pero no era solo ese el tema. Y no es que ellos iban y atendían las necesidades que ellos tenían fuera de la comunidad. No es que ellos elaboraron un plan laboral para que ellos tengan su sustento. No fue así. Los excluían y los abandonaban para que mueran en su miseria. Pero el Señor Jesús fue en busca de esta gente. Él atendió a los enfermos. Él atendió a los excluidos. Él atendió a los gentiles, dando así cumplimiento a lo que dice el libro de Isaías 42:3. Miremos lo que dice Isaías 42:3, por favor, vaya en su Biblia. Estamos diciendo que aquí el Señor Jesucristo, al atender la necesidad de estos hombres, estaba dando cumplimiento a lo que dice Isaías 42:3. Mire por favor allá en su Biblia. Dice lo siguiente: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Esta caña cascada de la cual se nos habla y que también lo cita el Evangelio de Mateo, cuando Mateo cita este suceso de Cristo Jesús, lo hace relacionado a este texto. Lo que hace Mateo es usar este texto para aplicarlo al contexto que estaba viviendo el Señor Jesucristo. Esta caña cascada es una especie de madera que crece en lugares húmedos. Nosotros conocemos la caña, pero está expuesta al deterioro esta madera, un deterioro rápido. Es bien frágil. Hay varios tipos de cañas, ¿no?, que nosotros podríamos identificar en nuestro medio. Pero fue una de esta caña de la cual está hablando aquí, que pusieron en la mano del Señor Jesucristo cuando lo arrestaron en forma de cetro, ¿no? El cetro es aquel bastón que le traspasaba un rey al otro como en señal de autoridad de que él era el rey. Entonces fue esta caña la que le pusieron al Señor Jesucristo en forma de cetro para burlarse de él y luego golpearlo con la misma caña. También usaron una caña para darle a beber vinagre mientras él estaba agonizando en la cruz del Calvario, según Mateo 27. Pero esta caña también se usa en la Biblia. Esta caña se usa en la Biblia de manera figurada para mostrar inestabilidad y fragilidad. Primera de Reyes 14:15 y Ezequiel 29 del 6 al 7 nos relata esto que les estoy diciendo. No es lo mismo hablar de la caña que hablar del cedro. No es lo mismo hablar de la caña que hablar del ciprés. No es lo mismo hablar de la caña que hablar de un moral en nuestro contexto. Como no es lo mismo hablar de la caña que hablar de un pambil. Entonces la caña se usa de manera figurada para mostrar la inestabilidad y fragilidad, tanto de un reino como de una persona, y como aquí se estaban burlando también del Señor Jesucristo. Pero el texto que usa Mateo, capítulo 12, verso del 19 en adelante, de Isaías 42:3, el texto que usa Mateo, lo usa para hablar de la fragilidad de la humanidad. Y esa gente humana y frágil y sensible, esa gente es la que estaba atendiendo el Señor Jesucristo. A esas personas es hacia quienes se dirigió el Señor Jesucristo. Permítame entonces continuar con mi estudio. El pábilo, que también se nos habla allí, nos habla de la caña y el pábilo. El pábilo es el mechero de una lámpara de aceite. El pábilo es el mechero de una lámpara de aceite que con el uso coge carbón. O también podríamos decir que el pábilo es la mecha de una vela, la piola de una vela. A diferencia de la vela que no coge carbón, el pábilo, que es el mechero de una lámpara de aceite, sí coge carbón. Y si ese carbón no se limpia y se vuelve, este carbón, esta mecha, este pábilo se vuelve inservible, alumbra poco
y emana un humo tóxico que no es bueno para la salud y tampoco es agradable al olerlo. Así que la caña que se quiebra y el pábilo que humea, como dice allí, mis hermanos, se está refiriendo en nuestro contexto de Marcos capítulo 3 a la fragilidad de la humanidad, a esos corazones débiles y sensibles. Es así como se está figurando a los hombres en este contexto como una caña y como una mecha, que la mayoría los desechaban cuando ya se quebraban, cuando ya en su mucha humedad, la caña crece alrededor de los ríos, al lado de una laguna, y coge mucha humedad. Por la mucha humedad se quiebra y se deteriora y se desechaba. Era lo que estaban haciendo los falsos religiosos. Estaban desechando a este tipo de personas en medio de la sociedad. La verdad, ya no había esperanza para estos hombres. Solo Cristo se convirtió en su esperanza. Este montón de personas que venían de diferentes lados, de diferentes lugares, eran personas que venían quebradas por su propio pecado. Solo Cristo les pudo dar la vida. La caña y la mecha tenía que ser desechada, pero Cristo le restauró para darle esperanza, para darle un uso, para ser atendidos a diferencia de los falsos religiosos. Todos los hombres por el pecado, amados hermanos y amigos, llegamos a esta condición delante de Dios, como esta caña quebrada que ya no sirve y tiene que ser desechada, y como esa mecha que ya no alumbra y que se vuelve tóxica. Pero también nos volvemos así delante de Dios, pero también por los falsos religiosos que nos tratan de esta manera, y líderes políticos que nos usan solo por un poco de tiempo, y luego que han logrado sus propósitos por medio de nosotros nos desechan. Y como ellos no conocen ni practican el verdadero evangelio, nos dejan sin esperanza, y solo Cristo nos transforma de tal estado, quebrados, destruidos, deteriorados como esa caña y como esa mecha. Cristo nos da esperanza y puede transformarnos para un uso correcto delante de Dios y delante de la sociedad. Podríamos decir entonces, en algún sentido y de alguna manera, que esta comunidad de personas que venían de diferentes lados a Cristo Jesús, venían con todos estos males. Estaban angustiados, desesperados, muchos con ganas de suicidarse. No entendían lo que estaba sucediendo, con mucho pecado sobre sí mismo, alejados de Dios, muertos en sus delitos y pecados. Y Cristo decidió no quedarse en la sinagoga discutiendo por mucho tiempo, por muchos días, meses y años, como lo hacían los rabinos de aquel entonces, diferentes a Cristo, como lo hacían estos escribas y fariseos, sino que Cristo abandonó esos corazones perversos y distorsionados e incomprensibles e insensibles a la verdad, y empezó a vivir la verdadera religión. ¿Cómo vivió la verdadera religión? Salió a buscar a estas cañas y a estos pábilos que estaban listos para ser desechados. Es más, que ya habían sido desechados por los religiosos y la sociedad y que no tenían esperanza. Y es así, hermanos, como se vive la verdadera religión, saliendo a buscar. Y de este ejemplo nos habló el Señor Jesucristo. Él mismo nos dijo que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él nos da ejemplo, Él se dispone a hacer aquello. Él también, el mismo Señor Jesucristo, contó la parábola del sembrador. No es el terreno el que viene al sembrador, de ninguna manera. Es el sembrador quien va al terreno y lo trabaja y lo trata y echa la semilla. Es así como Cristo Jesús lo hizo. El Señor Jesucristo vino a trabajar, a arar el terreno y a sembrar la buena semilla del Evangelio, cosa que los falsos religiosos no estaban haciendo. Y es así también como nos enseñaron
como nos enseñaron los apóstoles. El apóstol Pablo decidió salir a buscar a los perdidos y predicarles el evangelio. Y la gran comisión para la iglesia es ir y hacer discípulos, predicando el evangelio y enseñándoles que guarden todas las cosas que Cristo Jesús ha mandado. Romanos capítulo 8 nos dice, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si las iglesias no envían a la gente a predicar? Ve entonces que la iniciativa empieza por la iglesia, la iniciativa empieza con Cristo, la iniciativa empieza con los pastores. Así que la verdadera religión es aquella que va y busca a los necesitados. La verdadera religión es aquella que no se encapsula en un lugar y solo atiende sus necesidades, sino que va y busca a aquellos quebrados como una caña y a aquellos desechados como un pábilo que humeaba, pero que ya no tiene esperanza. Hay que darle esperanza a los necesitados. Pero en segundo lugar, no solo los buscó el Señor Jesucristo, sino que Él atendió sus necesidades de una manera práctica, de una manera puntual. El Señor Jesucristo no fue ajeno a las necesidades de estos hombres. Note lo que nos dice allí mismo en Marcos capítulo 3, versos 9 y 10. Marcos 3, del 9 al 10 dice lo siguiente. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. ¿Qué es lo que está sucediendo acá, hermanos? El Señor Jesucristo no solo se enfrascó, aunque ese fue su ministerio principal, ya nosotros lo dijimos, Él vino a predicar el evangelio y las buenas nuevas. Ese era el ministerio principal, el objetivo principal del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo no fue ajeno a las necesidades que tenía la gente. Sin duda alguna, muchas de estas personas que fueron bendecidos con las sanidades, muchos de ellos no fueron creyentes, pero Cristo Jesús atendió sus necesidades. Así que Él estuvo siempre atento y el texto nos muestra que el gentío era tan grande y los enfermos eran tanto a tal punto que se agolparon alrededor del Señor Jesucristo y Jesucristo tuvo que sentarse a la orilla del mar en una barquilla, en la barca, para poder enseñar. Pero al mismo tiempo estuvo a la expectativa y alarmó a sus discípulos para que cuando la gente se aglomere tanto y se sienta en riesgo de peligro, ellos remaran hacia a las afueras del mar y entonces así estará salvo el Señor Jesucristo. Así que podemos ver que Cristo Jesús atendió las necesidades de estas personas. ¿Qué es lo que sucedía? Las personas enfermas venían y trataban de tocarlo al Señor Jesucristo para que al menos al tocarlo sus enfermedades sean quitadas de su cuerpo. Pero en ese intento que ellos hacían de tocarlo a causa de la debilidad y de el mucho decaimiento de su cuerpo, muchos de ellos caían en la persona de Cristo, o sea, el bulto humano caía en Cristo Jesús, a tal punto que al caer muchos podrían asfixiarlos. Eso es lo que hizo Jesucristo cuando Él los alarmó y les dijo que cuando se encuentren en ese riesgo, en ese peligro, ellos remen hacia afuera para evitar el riesgo. Así que Cristo Jesús estaba consciente de estas necesidades. Cristo Jesús estaba atendiendo lo que tenían que atender los líderes religiosos falsos. Cristo Jesús estaba atendiendo lo que tenían que atender los líderes políticos. ¿Ve? Entonces Cristo Jesús no solo fue en busca de estas personas, sino que Cristo Jesús atendió la necesidad de estas personas. Podemos ver varios sucesos. El Señor Jesucristo va caminando hacia Jerusalén, lo que citamos hace un momento, y se encuentra con la mujer samaritana, pero Cristo Jesús sabía la necesidad que tenían sus discípulos, la necesidad de alimentarse, y les dijo, avancen y consigan algo de comer,
porque estaban muy cansados y tenían hambre. Entonces Cristo Jesús estaba pendiente de las necesidades de su gente. En el monte, cuando Cristo Jesús estaba allá en el monte, muchos de sus discípulos subieron con él y él alimentó a más de 5,000 personas, y ese suceso lo conocemos al multiplicar los panes y los peces. Él estaba pendiente de las necesidades. No fue un hombre ajeno a las necesidades de las personas. Pero los falsos religiosos no lo hacen. Ellos son ajenos a las necesidades de las personas. Ellos se atienden a sí mismos. Ellos buscan llenar sus propios vientres, llenar sus propias casas, pero no están atentos de las necesidades de los demás. Esos son los falsos religiosos. Podemos ver a Cristo muy interesado en suplir las necesidades de estas personas. No se dedicó solo a cuestionarlos como los falsos maestros, no se dedicó solo a exhortarlos y muchas otras cosas demás, aunque también Él hizo esto. Él los exhortó, Él confrontó su pecado, pero estaba consciente de las necesidades que estas personas tenían. Ya hemos estudiado su benignidad y atributos. Eso ya lo vimos, que los falsos maestros no podían identificar su benignidad y sus atributos. Ni los líderes políticos pudieron ver esto. Es triste ver la ceguera de los enemigos del Evangelio que no tenían misericordia. Es más, ellos tenían misericordia para con los animales y no por los hombres necesitados, a tal punto que Cristo les dijo: a ver, ¿cómo es posible que ustedes estén dispuestos a salvar un animal de ustedes que se le cae un hoyo, a un hueco, pero no están dispuestos a aplicar misericordia para con las personas? Está bien hacer misericordia con los animales, pero ¿acaso no vale más una persona que un animal? Claro que sí, pero estos hombres, claro, iban a salvar a su animal porque era parte de sus ingresos, era parte de su bienestar, era parte de sus pertenencias. Pero como en el humano no iban a tener mucha ganancia, no lo atendían. Pero la verdadera religión, hermanos, no solo busca al necesitado, sino que atiende su necesidad, trata de suplir su necesidad. Cristo no fue así como estos hombres. Y es a Cristo, hermanos amados, a quien Santiago lo pone como el máximo ejemplo de buenas obras. Lamentablemente aquí muchos se han equivocado, entre ellos el gran reformador Martín Lutero, al decir que Santiago no era un libro inspirado porque habla mucho de las obras. Pero claro que es importante hablar de las obras, porque Cristo Jesús vino a hacer obras. Y entonces nosotros estamos convencidos que las obras no son las que salvan a ninguna persona, eso lo sabemos, pero todo aquel que ha sido salvado es llamado a hacer buenas obras. Y es por eso que los mandamientos están divididos entre amar a Cristo y amar al prójimo. Y amar al prójimo implica hacer buenas obras. Y Santiago va a usar muchos de sus escritos para enseñarle a los verdaderos creyentes cómo tienen que vivir en buenas obras. Notemos lo que dice Santiago, capítulo 2, verso 14 en adelante. Y vamos a ir allá, por favor, a Santiago, capítulo 2, verso 14 en adelante. Dice lo siguiente, hermanos. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que estamos viendo
¿Cómo es que deberíamos vivir la verdadera religión, hermanos? Ya dijimos que Cristo Jesús, en primer lugar, fue en busca de los necesitados, y en segundo lugar lo vemos a Cristo Jesús atendiendo los problemas de los necesitados. Él no es que simplemente cogió y salió, cogió y se fue y le importó poco las necesidades de estas personas, sino que dedicó tiempo para trabajar en las necesidades de estas personas. Es importante entonces que nosotros recordemos cuando el Señor Jesucristo muestra la parábola del buen samaritano, aquel que sin prejuicio alguno, siendo un samaritano, decidió de una manera muy buena, muy noble, atender a aquel que era su enemigo. Hermanos queridos, es importante que nosotros, que vociferamos y creemos que tenemos buenas doctrinas, empecemos a vivir y a practicar la verdadera religión atendiendo las necesidades de las personas. Hay mucha gente que necesita, hermanos. Hoy en estos tiempos mayormente, la hermana Gladys nos hablaba del ejemplo de su vecina. Una vecina que está en angustia, que está en desesperación, que no puede entender cómo es que su esposo partió. Necesita gente que le consuele. Necesita hermanos que le hablen de la esperanza en Cristo Jesús. Necesita gente que le muestre un refugio, una seguridad. Necesita gente que esté dispuestos o dispuesta a ayudarle en este contexto que está atravesando, que está viviendo. Mis amados hermanos, es terrible ver que ni siquiera entre nosotros mismos como cristianos practicamos esta realidad de Cristo Jesús, de atender nuestras necesidades, que no estamos dispuestos a llevarle el alimento cuando nuestro hermano está imposibilitado de prepararlo, de preparar en nuestra casa y llevarle el alimento, el almuerzo o la merienda a nuestro hermano o hermana en la fe. Que nos es difícil levantar o escribir o llamar a un hermano cuando está desconsolado, está batallando, está siendo atribulado. Nos es difícil. Si no atendemos nuestras propias necesidades como familia en la fe, ¿cómo vamos a atender las necesidades de los demás que no conocen todavía el Evangelio? Y la gente tiene que conocernos como practicantes de buenas obras, hermanos. Nuestra sociedad tiene que saber que estamos dispuestos a compartir un plátano con nuestro vecino que aún no cree el Evangelio. Nuestra sociedad tiene que entender que para nosotros sí nos importan sus necesidades de una manera clara, de una manera honesta, de una manera verdadera, no de una manera hipócrita. Y debemos tener el mismo corazón que tuvo Cristo Jesús. Cristo Jesús sanó y atendió las necesidades de la gente sin la esperanza de que algún día le atribuyan o le recompensen o le devuelvan algo por ese pago. De la misma manera nosotros tenemos que obrar, hermanos, sabiendo que atendemos porque nos duele, porque hay una caña quebrada, porque hay un pábilo que ya no humea y que puede ser restaurado con el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. No con nosotros mismos, por medio de nosotros sí, pero en la obra de Cristo Jesús. Así que, hermanos, en segundo lugar, Cristo Jesús decimos, no solamente que los buscó, sino que en segundo lugar atendió sus necesidades. Pero en tercer lugar, hermanos, la verdadera religión busca la gloria de Dios con humildad. Notemos entonces lo que nos dice ahí mismo el Evangelio de Marcos capítulo 3, verso 11. Marcos 3, 11. Y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Es importante lo que están haciendo estos demonios. Esto debemos mirarlo de una manera pues muy hacia atrás, cuando nosotros ya estábamos viendo que Jesucristo rechazó
los halagos de los demonios. En este caso sucede algo muy parecido. El Señor Jesucristo está atendiendo a mucha gente de diferentes lugares, a muchos gentiles y judíos. El Señor Jesucristo está sanando a mucha gente. Y claro, aquí se prestaba, era la oportunidad, es lo que querían los demonios, que Cristo Jesús se robe la gloria del Padre, que Cristo Jesús se llene de ego, de arrogancia y se atribuya todo a sí mismo. Y entonces vemos a los demonios diciendo, tú eres el Cristo, es lo que están diciendo. Se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Cuando nosotros entonces va a ser muy bueno que nosotros vayamos para entender esto a Isaías capítulo 42, verso 2. Anótelo ahí en su texto de apunte. Isaías 42, 2. Vamos a ver una profecía también con respecto a Cristo en este ministerio ya, en este contexto, en este suceso. Y note lo que dice Isaías 42, 2. Voy a dar lectura, hermanos. Dice, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Vuelvo a leer, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Así que estamos diciendo en tercer lugar que la verdadera religión busca la gloria de Dios con humildad y sencillez. Y aquí lo vemos al Señor Jesucristo reprendiendo a los demonios que le estaban incitando a que Él haga lo contrario de este texto de Isaías 42, 2. Isaías 42, Isaías 43 están ligados, hermanos. Cuando vemos Isaías 43 del siervo sufriente, donde dice, quien enmudeció y no abrió su boca, aun cuando hablaban mal de él, aun cuando le maltrataban, aun cuando lo estaban lacerando, latigueando, él decidió callar. Él no dio una palabra de maldición hacia sus enemigos. Y aquí se prestaba la oportunidad. Imagínese usted, una gran multitud, mucha gente viniendo a Cristo Jesús de todos lados. Era la oportunidad para que Él se lleve un crédito de vanagloria, para que Él se lleve algo en nombre propio. Pero Jesucristo decidió vivirlo en humildad. Bien podía aquí Cristo Jesús hacer una marcha en contra de sus enemigos. Y claro, y tenía toda la razón, porque los falsos religiosos no estaban atendiendo a la gente. Lógicamente, si Cristo Jesús hacía una huelga, todos lo iban a seguir. Estaba en auge el nombre de Cristo. Estaba en pleno apogeo Cristo Jesús. Mucha gente al lado de él, mucha gente detrás de él. Él podía ir bien tranquilamente quemar llantas en las calles de Jerusalén y llamar la atención. Él bien podía hacer una huelga e ir en contra de los líderes religiosos. Pero él decidió no hacerlo. Él decidió vivir todo esto que estaba atravesando en humildad y en sencillez. Y así cumpliendo lo que dice Isaías sobre el siervo sufriente, sobre el siervo que iba a callar y no iba a levantar su voz. El propósito de Cristo Jesús no fue ridiculizar a los falsos maestros, no. El propósito de Cristo Jesús fue enseñarles a vivir la verdadera religión. El propósito de Cristo Jesús no era nada más criticarlos. El propósito de Cristo Jesús era que con ese ejemplo ellos puedan ser ganados para que vengan a Cristo, crean en Cristo como algunos sí lo hicieron y vivan la verdadera religión. Así que vemos que Cristo Jesús lo hizo con humildad y Cristo Jesús no aceptó el halago, la reverencia de estos demonios que estaban inclinándose delante de él. Y tampoco era necesario, porque ya el Padre le había dicho, tú eres mi hijo. Él no necesitaba que los falsos, que los hipócritas declaren esta verdad. Él quería que el pueblo mismo, que su poder,
que su testimonio sea quien declare la realidad de quién era el Cristo. No era necesario que ellos lo hagan para llevarlo hacia una destrucción, para llevarlos hacia una perdición, para robar la gloria del Dios Trino. No era así. Así que es importante, hermanos, entender aquí que la verdadera religión es aquella que busca la gloria de Dios. La verdadera religión es aquella que no se enorgullece a sí mismo. La verdadera religión no es aquella que invierte todo el tiempo todo su tiempo para ser visto por los hombres y para ser halagado por los hombres. De nada sirve que nosotros busquemos nuestra propia gloria. De nada sirve que la gente conozca muchas cosas buenas que hacemos, pero si no buscamos el reconocimiento de Dios y la gloria para Dios, eso no tiene sentido. Le estamos robando la gloria a Cristo Jesús. Pero claro, en contraste a los falsos maestros y la falsa religión, ellos sí buscaban su propio nombre, dejarlo en alto. Ellos sí no lavaban sus rostros cuando ayunaban para ser vistos por los hombres y ser aplaudidos por los hombres. Ellos sí buscaban que sus nombres estén en las primeras listas. Pero el Señor Jesucristo vivió todo esto con humildad. Y la verdadera religión se la vive con humildad. Amados hermanos, la iglesia Sola Gracia tiene que ser vista como una iglesia piadosa. La iglesia Sola Gracia tiene que ser vista como una iglesia humilde que busca exaltar a Cristo Jesús. Si somos algo, no es por nosotros mismos, porque la palabra que se nos fue entregada no es nuestra palabra, porque el espíritu que tenemos de Dios no es nuestro espíritu. Todo se nos fue dado por gracia y tenemos que darle la gloria solamente a Dios. Así que, amados hermanos, ¿por qué estar queriendo usurpar el lugar que le corresponde a Dios? ¿Por qué tratar de buscar nuestra propia gloria? Ahora, es importante que hagamos algunas aplicaciones ya para ir terminando. En primer lugar, queridos oyentes, quisiera hablarle a usted que me escucha, pero que aún no ha creído en Cristo Jesús, que aún no se ha arrepentido de su pecado, que aún la luz del Evangelio no ha llegado a su vida. Usted es parte de esas cañas quebradas y usted es parte de ese pábilo que está ya listo para ser desechado. Usted que está viviendo sin esperanza, usted que no encuentra consuelo, usted que no encuentra tranquilidad en medio de su familia, en medio de la sociedad en la que se encuentra, usted que no tiene un trabajo, usted que ha sido rechazado por alguna discapacidad física, quiero decirle, hay todavía un lugar que usted no ha visitado. Hay todavía una persona que usted no ha conocido y no ha visto, que puede darle la oportunidad de ser presentado delante de Dios puro, santo y sin mancha, que puede darle la oportunidad de ser reutilizado para Dios y de ser utilizado para bien en medio de su familia, porque posiblemente a causa de su pecado usted verdaderamente es como esta caña quebrada que tiene que ser desechada. Porque por su pecado usted no ha sabido llevar su vida, por su pecado usted no ha sabido llevar su familia, por su pecado usted se ha entregado a todo vicio, entonces es desechado por su familia, por la sociedad y por Dios mismo que es justo. Hay un lugar que usted no ha visitado todavía. Hay una persona que usted no la conoce y que yo quiero presentársela, es de quien hemos hablado durante toda esta mañana y esa persona es Cristo Jesús, quien puede darle esperanza a usted, quien puede darle perdón de pecados y puede hacerlo santo, puro y sin mancha y presentarlo como un rescatado de ese contexto terrible de perdición para la gloria de Dios. Venga Cristo Jesús. Ya no viva más así. Encuentre consuelo en Él. Encuentre esperanza en Él. Encuentre perdón en Él. Y si usted no lo hace,
como esa caña era desechada y como esa mecha era desechada también, porque se vuelve corruptible, se corrompe, porque es tóxica. Asimismo es aquel que está sin Cristo, está corrompido, como yo lo estaba y como toda la iglesia lo estaba. Así que venga Cristo para que tenga perdón de pecados y vida eterna. Pero también quiero hablarle en segundo lugar a la iglesia, amados hermanos, a todos los creyentes del Señor que han creído en el Señor Jesucristo. En primer lugar, hermanos preciosos, debemos vivir para la gloria de Dios, sabiendo que nosotros vivíamos en esa condición como lo relata el apóstol Pablo, no olvidando que nosotros vivíamos de la misma manera que ellos. Así que es importante que la iglesia aprenda a vivir para la gloria de Cristo. Es importante que la iglesia pueda darle toda su fuerza, todo el servicio al Señor. Como lo entendió el endemoniado de Gadara, que después de vivir en la miseria, en la sepultura, en los cementerios, él lo que anhelaba y quería era seguir a su Señor y Salvador de una manera fiel. Nosotros vivíamos en esa condición, hermanos. Nosotros estábamos así, sin esperanza y sin Dios en el mundo, dispuestos y listos para ser desechados por Dios, por la sociedad y por nosotros mismos. No teníamos valor alguno, pero cuando Cristo Jesús nos alcanzó, nos dio esperanza de poder estar delante de Él, de estar en su presencia, y nos llevó a una iglesia que es nuestra familia en la fe. Hermanos, si nosotros hemos sido llamados para tratar de la misma manera a nuestros hermanos en la fe, a todo aquel que viene a la iglesia, y no solo al que viene a la iglesia, sino a aquel que está alrededor nuestro, tratarlo como Cristo nos ha tratado a nosotros. Posiblemente muchos hermanos se sientan aislados, muchos hermanos se sientan no tratados de manera correcta. Muchos hermanos tal vez se sientan alejados por su propio siervo, por su pastor, por mi persona. Es importante que atendamos y que entendamos que todos aquellos que Cristo Jesús ha ganado tienen un valor. Esa persona, ese creyente, ya Cristo lo restauró y nosotros no debemos destruirlo. Todos los hermanos tenemos que levantar a nuestros hermanos en la fe, a los que han sido ganados por la sangre de Cristo. Tenemos que amarlos así como Cristo los ha amado. No tenemos que desecharlos porque pecó, sino que tenemos que confrontarlo y restaurarlo. No tenemos que desecharlo porque es débil. Tenemos que ayudarlo a ser fuerte. No tenemos por qué desechar, porque eso no es la verdadera religión. La verdadera religión es aquella que busca a los necesitados y atiende sus necesidades. Así que, amados hermanos, ¿cómo es que nosotros estamos viviendo? ¿Estamos viviendo como la verdadera religión? Pero en tercer lugar, en esta aplicación, quisiera hablarles también a mis hermanos de la iglesia y a los pastores también. Debemos tener en primer lugar de esta tercera aplicación, debemos entender que hay mucha necesidad alrededor de nosotros, como Cristo lo entendió. Y no hay que gastar el tiempo con aquellos que no aman el Evangelio. Muchas veces nosotros invertimos mucho tiempo con aquellos que no aman el Evangelio, con aquellos que son enemigos del Evangelio, con aquellos que no quieren ni buscan a Cristo Jesús. Invertimos mucho tiempo cuando hay tanta necesidad afuera. Muchas veces, hoy en estos tiempos, hermanos, que muchos están buscando el conocimiento y la sabiduría, y eso es bueno, y yo también la estoy buscando. Pero no podemos simplemente gastar todo el tiempo en eso y no atender la necesidad que existe en el mundo, la necesidad que existe en las personas del Evangelio. Hoy que es muy común escuchar a grandes hombres de Dios
apologistas defendiendo la fe, pero pierden mucho su tiempo defendiendo la fe con gente que no quiere vivir por fe, haciendo grandes escritos y olvidando que hay una necesidad afuera. Estos hermanos, grandes pastores muy reconocidos en el mundo, deberían tratar de buscar de ser como Cristo, así como yo tengo que tratar de hacer lo mismo. Decir la verdad, practicar la verdad. Pero nosotros no hemos sido llamados a cambiar esos corazones de roca. Nosotros hemos sido llamados a entregar la verdad y es Dios, es Cristo y eso es fe. Decirle la verdad a aquellas personas que no creen. Y es Dios quien va a obrar en ellos. Gracias a Dios por esos hombres que son muy sabios y que defienden muy bien la fe. Pero hermanos, no podemos quedarnos solamente escribiendo para estos hombres. No podemos quedarnos solamente debatiendo con estos hombres. No es ese ejemplo que nos dio el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo los confrontó, el Señor Jesucristo les enseñó y el Señor Jesucristo salió, los dejó. Los dejó con la palabra, los dejó con el ejemplo y salió en busca de los que sí necesitan. Pareciera que hoy en día nosotros queremos convertirnos en Dios, que queremos transformar a todo el mundo. Y empezamos a criticar y empezamos a hablar y empezamos a hacer defensas extraordinarias. Y hay mucha gente que se está yendo a la condenación y no atendemos esa necesidad. Por lo tanto, necesitamos descansar por fe en la verdad. Decir la verdad con autoridad como lo hizo Cristo y salir en busca de los que realmente están necesitados. Esa es la verdadera defensa que presentó Cristo Jesús del Evangelio siempre, siempre. Así que hemos sido confrontados, hemos sido llamados ahora por Cristo Jesús a practicar la verdadera religión. Amados hermanos y amados pastores, estamos expuestos a vivir en arrogancia y en orgullo. Estamos expuestos a que con nuestra elocuencia, con nuestra oratoria, a que con nuestro conocimiento muchos nos aplaudan. Estamos expuestos a escribir grandes notas, grandes cosas de la verdad de la religión. Pero estamos expuestos a que busquemos nuestro propio nombre y que nuestro nombre quede en la historia. Y ese es un riesgo. Esa es una obra que está buscando Satanás para descalificarnos, para destruirnos. Tenemos que tener la misma humildad que Cristo tuvo para darle la gloria solamente a Dios. El enemigo va a querer eso. En estos tiempos que tenemos a la mano el hacernos ver por todo el mundo, por las redes sociales, estamos expuestos. Y hay que tener mucho cuidado de no robarle la gloria a Dios. Queridos hermanos y querida iglesia, queridos amigos que nos escuchan, hay una verdadera religión y esa verdadera religión ha sido enseñada por el perfecto, por el único Dios encarnado, Cristo Jesús. Y hay que seguir sus pasos. Hemos sido llamados hoy a vivir esa verdadera religión. Dios les bendiga, mi amada iglesia.